Muy bien, ayer habíamos hablado algo, habíamos hecho un anticipo acerca de este tema de los celulares en las escuelas, que vamos a un camino, por lo menos hay algunas provincias que ya tomaron la decisión de que los alumnos no utilicen celulares en clases, por lo menos. La misma decisión correría o se tomaría en la provincia del Chaco en relación a las últimas medidas que se tomaron en las escuelas secundarias, en la repitencia y un montón de cuestiones. Pero bueno, se está avanzando en una cuestión muy, pero muy puntual que preocupa sobremanera a los especialistas. Y ya estamos en comunicación con el señor Flavio Buccino, referente de Argentinos por la Educación, a quien ya lo saludamos desde Norte Grande Federal y Somos Uno. Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Liliana y Miguel los saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches a ambos. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias, Flavio. Bueno, coméntenos un poco qué significa para Argentinos por la Educación esta decisión que se están tomando en algunas provincias de restringir el uso de celulares en las escuelas. A ver, en particular, Argentinos por la Educación no se expidió sobre el tema. Nosotros, en general, los referentes, trabajamos con argentinos, pero además tenemos nuestro perfil propio. En todo caso, lo que sí te puedo decir con respecto al tema puntual de la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y como bien dijiste, de algunas otras provincias que están avanzando en este sentido, es que, digamos, se presenta mediáticamente como una prohibición o como una negación o como una imposibilidad del uso, pero en realidad, por lo menos en el caso de lo que ya tenemos, que es la resolución firmada en la Ciudad de Buenos Aires con un anexo, en realidad lo que la ciudad hace es, en principio, es algo promisorio. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un problema grave con el mal uso de la tecnología, en este caso los smartphones y los teléfonos inteligentes en las escuelas, y me parece que digamos, no es una cuestión solo local, es una cuestión mundial, es una cuestión planetaria. Ha ocurrido en otros países que también se han tomado decisiones de diferente orden y tipo, y en este caso la ciudad, lo interesante es que un gobierno como el de la Ciudad de Buenos Aires o el de las provincias que están intentando hacerlo, se hacen cargo de un problema, se hacen cargo de un desafío. ¿Cuál es ese desafío? El desafío es a ver, para decirlo de una manera más fácil, un choque entre tecnologías. La tecnología escuela, porque la escuela es una tecnología que tiene 200 y pico de años y que de alguna manera se ha perdurado a lo largo de estos 200 años con cambios, con dificultades. Fue la mejor manera que encontró la sociedad para poder multiplicar la posibilidad de aprendizaje de con una tecnología barata, como es la de tener un docente frente a muchos alumnos, la posibilidad de que los chicos, de muchos más chicos aprendiesen, en todo caso. Y a lo largo de la historia de estos 200 años, no es la primera vez que le ocurre a la escuela de tener una disputa o una competencia, muchas veces desleal, entre una tecnología como la escuela y otras tecnologías como, por ejemplo, la aparición del cine, la aparición de la radio, la aparición de la televisión, la aparición de Internet y ahora la aparición de estos aparatitos que en realidad ya son muy personales, muy individualizados y contienen en ellos un montón de aplicaciones, de posibilidades para hacer cosas que muchas veces no tienen que ver en nada con el trabajo de un aula, en el aula. Entonces, digamos, que un gobierno se ponga a debatir sobre esto y ponga el tema en la mesa y discuta y, digamos, genere espacios de pautas como las da la resolución de la Ciudad de Buenos Aires, de pautas de cómo debería poder ser, digamos, la mejor manera de la utilización, que genere espacios, como decía recién, y que prometa también recursos, porque en definitiva en esta resolución se propone capacitaciones a los docentes para el uso de estas tecnologías dentro de la escuela. Claro. Y además le dé la posibilidad a las instituciones de
que cada institución con este marco que da la ciudad tome decisiones autónomas, ¿no? Con cierta autonomía sobre cómo utilizar estas tecnologías, me parece muy interesante. Flavio, sí. obviamente que estamos hablando de realidades distintas en cuanto a la primaria y a la secundaria, por cuestiones de edad, de generación también. ¿Ustedes creen que hay mucha diferencia entre un nivel y el otro en el manejo particular de la tecnología y los celulares esencialmente? Sin duda son problemas diferentes. Sí. En general, aquellos que están en el aula conocen muy bien que los problemas, tanto en primaria o en inicial, porque también estamos teniendo problemas con el celular en educación inicial, en salas de 4 y 5 años, Sí, sí. donde hay chicos que tienen su propio celular, Claro. con los de secundario. A ver, no por casualidad nace esto en este momento. El mundo, el planeta está discutiendo el uso del celular en el aula. Y hay investigaciones realizadas y datos, por ejemplo, en las últimas pruebas PISA, se le consultó a los alumnos cuánto era el tiempo que utilizaban su celular durante el día y los resultados de aquellos los que mejor resultados obtenían, menos celular utilizaban. En todo caso, lo que demuestra y que los docentes muestran muy claramente y vienen protestando por esto, es la pérdida de atención. Claro, y claro. la dispersión de los pibes por estas situaciones. Y en el caso del secundario se le suma algo que es mucho más problemático, que tiene que ver con el ciberbullying, Claro, el grooming, claro. y además la cultura del juego online que se ha instalado muy fuertemente en los pibes de 15, 16, 17 años. Ha crecido mucho eso, sí, en los últimos tiempos. Y eso, iba a ver, no por casualidad aparece en este momento esta resolución, porque también tiene que ver con estos desvíos que la tecnología nos provoca. De hecho, a ver, es interesante porque lo estamos hablando para los pibes en el secundario, pero, a ver, pensemos seriamente entre nosotros. ¿Cuándo nosotros no estamos, digamos, atados a la lógica de esperar un mensaje de WhatsApp y atenderlo rápidamente? La cuestión de la mediatización y de la inmediatez, que muchas veces nos obliga a responder o a reaccionar rápidamente a los estímulos que el celular nos da, es muy fuerte. Y esto también puede ser un buen motivo, digamos, un buen motivo de aprendizaje dentro de la escuela para futuras generaciones y también para que esas futuras generaciones instalen en sus familias esto. Yo contaba hoy una anécdota de un chico de 6º grado recibiendo un mensaje a las 11 de la mañana mientras estaba en la hora de matemática, recibiendo un mensaje de su mamá diciéndole que no lo iba a pasar a buscar, que lo iba a pasar a buscar el abuelo. Y ese motivo de distracción fue muy fuerte, pero la mamá tampoco pensó y tampoco reflexionó alrededor del tema del uso del celular, porque en ese momento era el momento de aprendizaje del chico. Seguro, a veces, el respeto por ese tiempo también es muy importante. Sí, a veces los padres también somos responsables de todo eso. Flavio, le agradecemos mucho esta comunicación con Norte Grande y Somos Uno. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y el tiempo para poder reflexionar alrededor de estos temas. Exactamente. Muchas gracias. Abrazo grande, muchas gracias. Flavio Buccino, referente de Argentinos por la Educación, hablando acerca de esta cuestión del uso de los celulares en las escuelas.